Norberto por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Y como decía Norberto, bueno, inicio a esta charla, un poco para comentarles, como dice el título, la importancia del monitoreo continuo de indicadores de gestión y la relación de estos indicadores con la estrategia, cómo articular. Y vamos a tratar de hacer la charla bien concreta, ¿sí? Son temas que dan para mucho, vamos a tratar de sintetizarlo lo más posible para que podamos también tener un tiempito al final para poder responder cualquier duda o consulta. Vamos a estar repasando principalmente estos puntos, ¿sí? Un poco tratar de tablero de comando y los conceptos. Después vamos a hacer un repaso por los indicadores, ¿sí? Los KPIs, que son uno de los componentes más interesantes e importantes de lo que son los tableros de comando. Vamos a charlar de otros componentes que también tienen los tableros, pero bueno, hay que decir que los indicadores son antes, así que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Después vamos a hacer un repaso sobre los métodos de recolección de datos, ¿sí? Que este es otro de los puntos claves para poder lograr una implementación de tableros de comando con éxito, ¿sí? Para después pasar a la teoría del Balance Scorecard y ver cómo el Balance Scorecard se conecta con todas estas cosas que vamos a ver en la introducción. Y finalmente vamos a hacer un comentario sobre los OKR, ¿sí? Es algo, digamos, que está haciéndose conocer más en estos últimos tiempos. No sé si algunos de ustedes ya han trabajado con eso, pero bueno, son las metodologías ágiles que están utilizando compañías como Google, Netflix, Intel, en todo lo que es métricas y la gestión a través de indicadores. Así que nos pareció interesante también poder comentar un poquito sobre qué se tratan los OKR y cómo vincularlo a toda esta metodología que vamos a estar visualizando. En primer lugar, bueno, arrancamos con esta frase ya conocida, famosa, ¿sí? Respecto de que lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se administra adecuadamente. Esta frase siempre la mencionamos porque es como evidencia de un tablero de comando, ¿no? El tablero de comando ahora lo vamos a ver, pero básicamente esta frase nos lleva a adentrarnos en este concepto. Primero que nada, me gustaría aclarar algunos términos, ¿sí? que en el mercado muchas veces escuchamos y por ahí a veces confundimos. Están marcados acá en distintos colores justamente indicando cuál es la diferencia, ¿sí? Por un lado tenemos integral y balanzar, ¿sí? Estos dos conceptos son lo mismo, uno está en inglés y el otro en español, y después tenemos en otro nivel tableros de comando, tableros de control y dashboards, ¿sí? Hay una diferencia importante entre el cuadro de mando integral y los de comando, que tienen que ver básicamente en el enfoque. El enfoque del cuadro de mando integral está muy asociado a cuestiones estratégicas, ¿sí? y basado en un mapa estratégico de objetivos, ¿sí? En el caso de los tableros de comando tiene otra finalidad, ¿sí? Que es más de diagnóstico, y respecto de tablero de control es básicamente lo mismo que el tablero de comando, pero utilizado a un nivel mucho más operativo. Por el término a veces van a encontrarlo como dashboard, ¿sí? Esto más que nada para poder tener una introducción de estos mismos que aparecen a menudo en el mercado y en un montón de charlas para que sepamos la diferencia entre cada uno. Para seguir, simplemente comentar un poquito cómo fue la evolución de estas metodologías, ¿sí? Son herramientas básicamente para medir y controlar la gestión. Arrancan en el siglo XV con la partida doble, la contabilidad, y va evolucionando, ¿no? En los años 80 surge este concepto de los dashboards o los tableros de control, ¿sí? Después, en la década de los 90, vamos a empezar a ver el Balance Scorecard,
que crea y empieza a funcionar en esta metodología. Para el año 2005 empiezan a hacerse más conocidas y desplegarse las herramientas de Business Intelligence, que van evolucionando un poco todos estos conceptos, para ya en el 2015 tener bien fundamentado el concepto del Business Intelligence autoservicio, y después, ahora vamos a seguir viendo cómo evoluciona esto hasta los tiempos actuales en los que estamos, ¿sí? Si tenemos que definir un tablero de comando, lo podemos definir como que es una herramienta de gestión, ¿sí? Se usa mucho en los negocios, y el principal objetivo es diagnosticar adecuadamente una situación, ¿sí? Como decíamos antes, el nivel más amplio, ¿sí?, que se puede llegar a emplear un tablero de comando es cuando implementamos un sistema de cuadro de mando integral o balance scorecard. Básicamente, ¿cómo nos sirve esta herramienta? Es por un diagnóstico y monitoreo permanente, ¿sí?, de indicadores, en base a información, para mantener un control de situaciones. El ejemplo típico, tablero del piloto del avión, ¿sí? Esto lo van a encontrar mucho en la bibliografía. Indicadores del tablero de control sintetizan la información del avión. El avión tiene y muchas cosas, y todas son importantes, ¿sí? ¿Cómo logra un piloto poder estar atento a toda esa cantidad de variables y poder así manejar su vuelo, ¿sí? Para llegar a un buen destino siempre necesitas indicadores. Eso es básicamente lo que tiene el piloto de avión, además de algún que otro comando, ¿no? Vamos a empezar con los comandos de comando, ¿sí? Pasando este tema, básicamente en un tablero de comando vamos a encontrar ahí se nos trabó un poquito la señal, se ve fundamentales que Javi, no se le te cortó puede un poco el faltar. audio. ¿Cómo? Se te cortó un poquito el audio. Te Ah, saltó. bueno. Bueno, repetimos entonces. Estos son entes que no le ponen un tablero de comando, ¿sí? Gráficos, indicadores, storyboards e interacción, ¿sí? Vamos a repasar un poquito cada uno, pero principalmente el tema de los gráficos es muy importante. Un tablero de comando tiene que ser muy visual, ¿sí? El tema del entendimiento y la interpretación de los datos. Básicamente un tablero de comando nos va a estar diagnosticando una situación a través de datos, ¿sí? Entonces, esos datos tenemos que lograr que sean lo más inteligible posible para cualquier usuario, ¿sí? No importa quién esté viendo ese tablero, tiene que lograr interpretar ese diagnóstico de la manera adecuada. Hay hoy una gran cantidad de gráficos, ¿sí? Se supera ampliamente. Bueno, antes se usaban los tradicionales gráficos de barra, de torta, de línea. Hoy es mucho más fácil y mucho más entendible trabajar con un montón de otros gráficos, como este que vemos acá de Trimap, ¿sí? Un gráfico para visualizar jerarquías. Hay toda una bibliografía muy grande y muchas metodologías para el tema de gráficos. Hoy también con el tema de las redes sociales y el Big Data se hace indispensable poder emplear gráficos que nos permitan visualizar la información de otra manera. Esos gráficos son muy útiles en los tableros de comando porque nos sintetizan de manera correcta un montón de información. Algo similar ocurre con los indicadores. Los indicadores son otro de los componentes fundamentales de un tablero de comando. Los indicadores tienen por finalidad mostrarnos bien concretamente el estado de una situación, el cumplimiento de un objetivo, ¿sí? En qué grado de evolución se encuentra o en qué grado de cumplimiento, ¿sí? Es algo también clave. Y después tenemos el tema de los storyboards. Los storyboards lo que tienen es la capacidad de ayudarnos a entender mejor la información. ¿Cómo? A través de llamadas, notas, ¿sí? Distintas diapositivas.
uno tiene que lograr que el usuario llegue a interpretar adecuadamente la información que el tablero le está tratando de transmitir. Y por último tenemos el caso de la interacción, que también es fundamental. Interacción para poder aplicar filtros. Cuando uno ve un tablero, es muy habitual que inmediatamente se le presenten nuevas preguntas. Si yo veo que un indicador de repente no se está cumpliendo, y lo primero que quiero saber es por qué no se está cumpliendo. Entonces ahí es donde empiezan a hacer toda la interacción, ¿no? Donde a partir de unos pocos movimientos, unos pocos clics o ayudas en la pantalla, el usuario puede interactuar e ir llevando y trayendo distinta información mediante las preguntas que van surgiendo. Acá, bueno, como algunos ejemplos para ir entendiendo esto, no es lo mismo ver una planilla con un montón de números que un gráfico. Acá estamos viendo la misma información, pero bueno, un poco lo que hablábamos antes en el poder de los gráficos, de poder sintetizar y entender mucho más fácil los datos, ¿sí? O un caso como este, donde estamos viendo un tablero con distintos indicadores que nos dicen lo que queremos saber, esa información que viene de todas esas planillas que estamos viendo ahí en la pantalla, pero bueno, esto, la importancia, ¿no? ¿Cómo logramos sintetizar en un tablero un montón de datos solamente para ver lo que a nosotros nos interesa? ¿Sí? A veces tenemos que mirar una planilla simplemente para saber si una situación está en verde, amarillo o rojo, ¿sí? Eso se simplifica con un KPI, ¿sí? Y bueno, eso llevémoslo a los tableros donde tenemos 10, 12 KPIs, la cantidad de planillas o datos que pueden estar detrás, ¿no? Y acá, bueno, vamos a charlar un poquito respecto de los desafíos. Y estas son las claves para alcanzar el éxito en cualquier implementación de un tablero de comando. En primer lugar, la correcta definición. Esto es algo que, aunque parezca una obviedad, se suele fallar mucho. Hay que tener muy claro qué es lo que queremos representar en ese tablero. ¿Sí? Decíamos al principio que es una herramienta para diagnosticar una situación. Tenemos que tener muy claro la definición que nos va a dar el diagnóstico adecuado, ¿sí? Entonces, siempre hay que tomarse un buen tiempo para pensar y para definir bien ese tablero, cuáles son los indicadores que van a representar lo que nosotros queremos medir, y después vamos a charlar un poquito también de toda esa definición. Después, otro punto fundamental es la recolección de los datos. Y es otro de los puntos claves que hay que automatizar, básicamente, ¿sí? Los tableros de comandos, si hoy no están automatizados, tienden al fracaso, ¿sí? Tienden a quedar en desuso, tienden a ser más un problema que una solución muchas veces, ¿sí? Para que un tablero de comando sea exitoso, tiene que poder ser visualizado en el momento que se necesita, ¿sí? Y hoy, con tantas fuentes de datos y tantas fuentes de información, el trabajo para automatizar eso es fundamental. Muchas veces hay proyectos que no logran prosperar porque el trabajo de recolectar los datos, prepararlos, es un trabajo no sencillo, ¿no? Porque no es simplemente conectar una base y listo, ¿no? A todos los datos que conectamos hay que combinarlos con distintas fuentes, hay que depurarlos. Muchas veces hay información que no viene bien de los sistemas a los que nos conectamos, la información o no está homogénea con otros sistemas, o puede estar incompleta, o puede estar en formatos que hay que adaptar. Bueno, todo ese proceso, ¿sí? Hay que automatizarlo para que no genere esfuerzos, no genere errores, ¿sí? Y nos permita hacer crecer la información que vamos capturando y generando en el tablero. Otro punto importante, en tercer lugar lo tenemos, es la alineación estratégica. La alineación estratégica es fundamental, porque si nosotros estamos midiendo un montón de cosas, pero todo eso que medimos no está alineado, no va de acuerdo a una estrategia que tengamos definida, lo más probable es que estemos midiendo un montón de cosas que no tengan sentido, ¿sí? Entonces, esto se ata un poco con el primer punto de la correcta definición, pero nos ha pasado muchas veces de implementar soluciones
en las que vamos encontrando que hay un montón de indicadores que no están alineados a ningún componente estratégico de las compañías, y hay siempre un esfuerzo, y aparte que a medida que uno va habilitando indicadores, es una herramienta muy útil también para generar la cultura en la organización, ¿sí? Cuando uno está abriendo a los equipos de trabajo indicadores y objetivos a cumplir, de alguna manera está bajando esa línea que se va transformando después en la cultura del día a día, ¿sí? La organización funciona para cumplir con esos objetivos, con lo cual, si no están alineados a la estrategia, probablemente exista un alto riesgo de perder el rumbo, y eso después son pérdidas, ¿no? Y después, por último, podemos destacar el tema del seguimiento, el mantenimiento y la evolución, ¿sí? Un tablero de comando no podemos decir que fue exitoso porque lo vimos una vez, ¿sí? Para que un tablero de comando empiece a dar sus frutos, ¿sí? Es un diagnóstico que se tiene que ir visualizando constantemente, periódicamente. En algunos casos será mensual, en otros casos será semanal, en otros casos será diario y en otros casos será a cada hora o online. Pero es importante que nos sirva para ir viendo una evolución en el tiempo de las métricas, ¿sí? El tema de eso también es el mantenimiento, ¿sí? Porque como lo tenemos que ir viendo en el tiempo, eso tiene que estar siempre sobre una base sólida y robusta, ¿sí? No puede tener errores, los datos no pueden estar mal, no se pueden estar cambiando los datos entre una entrega y otra entrega, si no la información que vayamos comparando va a perder sentido. Y el último concepto ahí que se menciona, que es la evolución, ¿sí? Nosotros hoy de repente, si yo les muestro algunos tableros de comando de algunas compañías, quizá alguno se sienta reflejado con esos ejemplos, pero muchos podrán pensar que es muy difícil que en su organización puedan llegar a ese nivel de tablero, ¿sí? Con ese nivel de gestión de métricas y demás. En esto nosotros, con toda la experiencia, les podemos asegurar que es una cuestión de evolución, ¿sí? Hay que arrancar con un concepto para ir haciendo, evolucionando e ir mejorándolo cada vez más. Y así es como se puede alcanzar el nivel de maduración deseado, ¿sí? Con prácticamente cualquier objetivo que queramos tener en los tableros de comando. Hay metodologías importantes para seguir para lograr eso. Vamos a hablar un poquito de los KPIs, ¿sí? Ya que dijimos que son uno de los componentes más importantes de los tableros de comando, ¿sí? Simplemente vamos a mencionar algunas clasificaciones que nos ayudan a entenderlos mejor. Bueno, el KPI, Key Performance Indicator, ¿sí? Son las mediciones cuantificables, ¿sí? Reflejan los resultados, factores críticos de éxito de una organización, o simplemente nos reflejan un objetivo y su estado de cumplimiento. Para entenderlos un poquito mejor, nosotros los clasificamos según su relación con los objetivos, según su propósito y según su estructura, ¿sí? Respecto de la relación con los objetivos, pueden ser indicadores de maximizar, ¿sí? Como pueden ser un objetivo de ventas, ¿sí? Maximizar, cuanto más mejor. Entonces vamos a tener una escala de rango de rojo, amarillo y verde en lo más alto. ¿Sí? Podemos tener también indicadores de minimizar, como pueden ser costos operativos, ¿sí? o tiempos de entrega. Entonces ahí encontramos una cuestión de cuanto menos sea el valor de esa métrica, vamos a estar en la situación deseada. Ahí tenemos verde, amarillo, rojo, al revés. El de maximizar y minimizar son los dos más habituales, ¿no? En la mayoría de los tableros los vamos a encontrar. Pero después no tenemos que dejar de mencionar otros que son muy importantes. Uno es el tema de la clasificación de la tendencia central, ¿sí? La tendencia central es cuando el valor deseado no está en ningún extremo, sino que se va acercando a un valor céntrico, ¿sí? En los negocios claramente lo vemos en lo que son
los niveles de inventario o las rotaciones de inventario, ¿sí? Si son muy altas, ¿sí? Podemos tener riesgo de tener quiebre de stock. Si son muy bajas, podemos tener riesgo de inmovilizar capital. Entonces, una rotación de inventario vamos a querer que se sitúe en un punto que seguramente por encima de ese punto va a estar no deseado y por debajo también. Entonces ahí encontramos un indicador de tendencia central. Tiene amarillos, ¿sí? El verde es un rango en el medio y después tiene franjas de amarillo porque tiene márgenes, tiene tolerancias, ¿sí? Que eso es lo que lo hace diferente de este que vamos a ver ahora, que es el de punto, ¿sí? Un indicador que en su relación con los objetivos es un indicador de punto, es un indicador que tiene que estar sí o sí en un único valor. Si fuera de ese valor, va a estar mal. En este caso encontramos por ejemplo, temperatura de conservación de una sustancia, que si no se mantiene en 8 grados, pierde sus propiedades. Entonces no puede estar ni más de 8 grados ni menos de 8 grados, ni está exactamente en 8 grados. Otro ejemplo para indicadores de punto es cuando trabajamos con just in time, ¿sí? Como proveedor tenemos que entregar determinada mercadería en cierto horario. No podemos salir de esa franja. Si salimos un minuto más, un minuto menos, vamos a sufrir penalidades. Bueno, ahí estamos también en indicadores de punto. Y por último tenemos, en relación a los objetivos, la clasificación de colas o extremos, ¿sí? En este caso, los valores deseados van a estar en extremos, ¿sí? Y después hacia el centro van a estar los no deseados, por eso tenemos rojos, amarillos y verdes en las puntas. En este caso, bueno, también puede haber, hay cuestiones químicas por ahí, de materiales que podemos encontrar muchos ejemplos, pero también podemos citar ejemplos de repente de rangos de horarios de entrega, de repente en cadenas de retail, ¿sí? Donde el horario de entrega puede estar o muy temprano o muy tarde, pero fuera del horario en donde está la afluencia de gente, donde el local, la sucursal está abierta, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar también este tipo de indicadores y de mediciones. Después, las clasificaciones según su tipo de medición, acá vamos a encontrar cuando medimos porcentajes y proporciones, ¿sí? También es distinto a cuando medimos índices, ¿sí? Por ejemplo, un índice de inflación. Después, en otro lado tenemos ratios, ¿sí? Como pueden ser la liquidez corriente o un ratio de endeudamiento. Y por último, tenemos las magnitudes, ¿sí? Cuando hablamos de unidades producidas, importes de ventas, ¿sí? Esto también es importante saber diferenciar. Y otra cosa que es muy importante es cuando visualizamos un KPI, estar visualizando también cuál es su unidad de medida, qué tipo de KPI es, ¿sí? Esa métrica hay que maximizarla, hay que minimizarla. Estamos viendo un índice, un ratio, un porcentaje. Aunque parezcan cosas obvias, muchas veces se olvida tenerlo bien claro en la definición y en la presentación a veces también, ¿sí? Y después, bueno, por último tenemos, según su estructura, indicadores simples, indicadores complejos. Esto básicamente estamos hablando cuando trabajamos con una sola métrica, es un indicador simple, y un indicador complejo es cuando está basado en varias métricas que se ponderan en un solo indicador. Bien, el repaso de los indicadores lo hacemos hasta ahí. Después cualquier duda que tengan podemos charlarla, pero es muy importante tener esta idea para antes de definir un KPI poder determinar qué es lo que vamos a estar midiendo. Pasamos al tema de recolección de datos, ¿sí? La recolección de datos, para ver un poquito esto, es un factor clave, como decíamos antes, tiene que estar automatizada, ¿sí? Y tenemos principalmente el concepto de los procesos de ETL, ¿sí? Y Data Warehouse. ETL, siglas del inglés,
de extraer, transformar y cargar, la L es de load, ¿sí? Se extrae información de distintos orígenes, se transforma, se prepara y se carga en un data warehouse, que es una base de datos preparada para consultar información, ¿sí? El objetivo de esto es separar la consulta de los datos de las bases transaccionales donde operan los sistemas, para no sobrecargarlos, para no hacerlos más lentos, ¿sí? Y también para poder tener la información tal cual el usuario la va a necesitar en los tableros, ¿sí? Siempre esa información necesita ser procesada y demás. Hoy esto de los procesos de ETL y Data Warehouse, la verdad que ya va pasando a ser un concepto cada vez más antiguo, si bien se usa mucho en implementaciones muy grandes, para el usuario de negocio muchas veces necesita también el uso de procesos más modernos, como pueden ser los data flows. Los data flows son circuitos de datos que se van ejecutando casi a demanda del usuario, se conecta, se transforma, los datos se preparan y se van guardando en memoria, ¿sí? No se guardan en una base de datos como un data warehouse, sino que van quedando en memoria, y eso hace que la información pueda ser explotada y explorada mucho más rápidamente, ¿sí? Después está todo el tema del trabajo con los sets de datos, que es básicamente desde donde parte el usuario. Y después se escucharán hablar de este concepto de data lakes, ¿sí? Las lagunas de datos, que quería mencionarlo simplemente para ponerlos en tema, que es un data lake. Como ahora están todo el tema de las redes sociales, ¿sí? Un montón de datos, de lo que vendría a ser también el Big Data, ¿no? Y toda esa información, hoy cuando se va recopilando, ¿sí? Va a parar a esto que se llama data lake, ¿sí? Simplemente hay una ingesta de los datos, conexión y ingesta de datos que no se estructuran, ¿sí? No son datos que están estructurados, ordenados, sino que vienen. Son datos que se capturan, por eso se llama laguna de datos, ¿sí? Todos esos datos van armando la laguna, y después, mediante otras técnicas, se trabajan desde esa laguna, ¿sí? Si nosotros queremos hacer de repente un análisis de esta charla, cómo está impactando en Twitter, ¿sí? Podemos estar capturando comentarios y todo lo que podamos de Twitter, de los usuarios, para armar nuestras métricas. Eso va a ir primero a un data lake, ¿sí? Y desde ese data lake vamos a estar tomando la información para calcular las métricas. Sí, bueno, estos son algunos conceptos que está interesante y en cualquier momento podemos profundizar. Para todo esto, bueno, hay algunas herramientas de mercado, como son MicroStrategy, ClickView, Tableau o Visionaries, a la cual yo represento. Si alguien tiene interés en conocer algo, bueno, después lo podemos ver también, cómo es que se logran estos procesos de manera automatizada y con valor para el usuario. Y ahora vamos a pasar un poquito a lo que es el Balance Scorecard, ¿sí? Básicamente, cómo alinear, ¿sí? Los tableros de comando a la estrategia. Todo lo que charlamos hasta acá está muy enfocado en estos tableros de comando con información gerencial o con información operativa, para conocer situaciones, para diagnosticar algo en particular. Saber cómo están las ventas, saber cómo están las compras, cómo está la logística, cómo están las entregas. Podemos hablar de una enormidad de indicadores y métricas según cada tipo de necesidad. Ahora, ¿cómo hacemos para alinear eso a una estrategia de negocio? ¿Sí? La mayoría de las compañías tienen su estrategia, ¿sí? Pero la mayoría no la tienen formalizada. Y para eso nos sirve el Balance Scorecard, ¿sí? Es una herramienta para gestionar estrategia y medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos, alineando esos objetivos con los indicadores operativos, ¿sí? Nosotros, una compañía, queremos ser la número 1 en determinado segmento del mercado. Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Desarrollando tal y cual producto, logrando cierto market share del mercado, generando alianzas, un montón de acciones estratégicas u objetivos, hitos que tenemos que ir cumpliendo.
Esa es nuestra estrategia. Ahora, ¿cómo vamos a usar acá los indicadores y los tableros que veíamos antes? Bueno, vamos a empezar a conectar esos objetivos con todos estos indicadores y ahí vamos a poder ir midiendo si estamos cumpliendo con esa dirección estratégica que nuestra organización se ha propuesto. Uno de los principales componentes para visualizar esto es el mapa estratégico, ¿sí? Un componente del Balance Scorecard que nos permite visualizar rápidamente el estado de cumplimiento de estos objetivos con sus relaciones causa y efecto entre ellos, ¿sí? El mapa estratégico está compuesto por objetivos que se agrupan en perspectivas, ¿sí? Y se vinculan, van a ver los conectores, entre ellos que son las causas y efectos que podemos graficar. Generalmente en un Balance Scorecard vamos a encontrar 4 perspectivas. Estas perspectivas son segmentos donde vamos a agrupar ahí los objetivos, ¿sí? Generalmente se trabaja con la perspectiva financiera, que tiene que ver con todo lo económico, financiero, ¿sí? Cómo nos ven nuestros accionistas, cuáles son los márgenes que queremos lograr, y la facturación, los costos. Después tenemos una segunda perspectiva, que es la perspectiva del cliente, ¿sí? Que para alcanzar nuestra visión, cómo nos tenemos que presentar ante nuestros clientes, o mejor dicho, acá vamos a poder incorporar todo lo que tenga que ver con nuestros clientes, ¿sí? Nuestro segmento de mercado y cuáles son los objetivos estratégicos que tenemos en ese plano. En tercer lugar, tenemos la perspectiva de los procesos internos, ¿sí? En qué procesos tenemos que destacarnos, qué cosas tenemos que lograr a nivel interno, y por último, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, o de recursos humanos, de recursos técnicos. Estas perspectivas tienen este orden por una razón, y es porque el tema de las causa-efecto van en esta cascada, ¿no? Nosotros, para lograr, para lograr tener éxito financiero y demás, tenemos que seguramente cumplir con objetivos en nuestra franja de clientes. Ahora, para cumplir esos objetivos de la franja de clientes tenemos que estar preparados internamente, con nuestros procesos internos, y para que nuestros procesos internos funcionen bien, tenemos que tener recursos humanos, ¿sí? Capacidades y recursos tecnológicos que nos permitan llevar adelante nuestros procesos. Entonces, si hacemos la lectura inversa, con los recursos humanos y tecnológicos, vamos a poder ejecutar bien nuestros procesos. Con esos procesos vamos a lograr satisfacer bien los objetivos en los clientes, y con eso vamos a alcanzar finalmente nuestros objetivos financieros. Un concepto que integra el Balance Scorecard tiene que ver con esto de no basarse únicamente en indicadores hard, como se llama, que son los indicadores de facturación, de costos, sino también trabajar mucho en los soft, ¿sí? La satisfacción de los clientes, la satisfacción del personal, el capital humano, ¿sí? Eso es muy interesante. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Con las distintas perspectivas: financiera, ¿sí? Clientes, procesos y recursos. Los cuadraditos que vemos son los distintos objetivos estratégicos, que ya están coloreados, que nos están diciendo cuáles están bien, regular o mal, ¿sí? Y acá podemos seguir la relación de causas y efectos. Tenemos que incrementar resultados, eso lo logramos con mayores ventas. Las mayores ventas las conseguimos con satisfacción de clientes y con nuevos clientes. La satisfacción de clientes la obtenemos con un buen nivel de servicio y una buena gestión de operaciones, y esto tiene que ver con la gestión de operaciones, de repente con el clima laboral o el nivel de servicio, o el clima laboral que tengamos dentro de nuestra organización. Entonces, fíjense, siguiendo estas rutas de causa y efecto, vamos a poder encontrar dónde tenemos que trabajar, poder anticiparnos a problemas. En este ejemplo que estamos viendo acá, por ejemplo, el caso de las mayores ventas está en verde, pero claramente tenemos más ventas porque estamos consiguiendo nuevos clientes, ¿sí? No estamos teniendo más ventas porque están satisfechos. Fíjense que la satisfacción está en rojo. ¿Por qué está en rojo la satisfacción? El nivel de servicio. No tenemos un buen nivel de servicio porque no tenemos un buen clima laboral, ¿sí?
Ahora, si de repente dejamos de conseguir nuevos clientes, automáticamente vamos a incumplir nuestro objetivo de ventas y esto va a hacer que no podamos llegar a los resultados deseados. Y bueno, esto se puede ir haciendo mucho ejercicio y ir trabajando concretamente. Lo que tiene este mapa estratégico, que es probable que atrás de esto estemos trabajando cerca de 120, 130, 150 métricas. ¿Sí? Este mapa estratégico tiene la capacidad, ¿sí?, de hacernos visualizar de una manera simple esas 150 métricas en una sola pantalla y con estas relaciones de causa-efecto que son fenomenales. Este es un poco lo que nos permite el mapa estratégico. Después, obviamente, el mapa estratégico va a estar complementado por los tableros, ¿sí? Capaz que algún objetivo está compuesto por varios indicadores, esos varios indicadores tienen a su vez, si son compuestos complejos, como veíamos antes, más indicadores, ¿sí? Pero nos va a ir llevando a la raíz del origen de cualquier situación. Entonces, convirtiendo una buena estrategia en resultados, ¿sí? Para lograr con éxito esto se requiere alinear a las unidades y los procesos de negocio, traducir la estrategia, ¿sí?, de una manera simple, comunicarla, ¿sí?, a través de toda la organización y actuar para impulsar el rendimiento. Esto también, el tema de la comunicación de la estrategia es importante porque nos permite ampliar y compartirlo con colaboradores y tener ese espacio disponible. De los componentes de un balance scorecard, bueno, tenemos las acciones estratégicas, los mapas estratégicos, en cuanto a lo que es alineación, objetivos y las relaciones causa-efecto. En cuanto a lo que es interpretación, nos podemos apoyar en todo lo que son los objetivos, los indicadores, los dashboards y los análisis. Para comunicar podemos usar los mapas estratégicos y los dashboards. Y para actuar tenemos las iniciativas estratégicas, planes de acción, ¿sí? Y bueno, también podemos usar otros elementos más. Vamos a pasar esto. Este es otro ejemplo, ¿sí?, de una estrategia implementada, donde vemos, lo llevé primero a algo bien sencillo, ahora vamos a hacerlo un poquito más avanzado. Vemos en las distintas perspectivas, capital humano, informático, organizacional, cómo impactan en los distintos procesos. Estos procesos en la perspectiva de clientes, ¿sí?, basados en precio, calidad, disponibilidad, cuál es la propuesta de valor hacia esos clientes. Y así llegamos a una estrategia de productividad y una estrategia de crecimiento. Estas son distintas etapas para elaborar el balance scorecard, que básicamente es a lo que vimos antes de definición, diseño y demás. Está la parte estratégica, ¿sí?, de armar el plan estratégico, la misión, la visión, las perspectivas y los objetos de control. Básicamente a todo lo que hablamos antes se agregan estas tres iniciales. Y por último, para finalizar, me gustaría ir concluyendo con este tema que les comentaba al principio, de los OKR, ¿sí? Los OKR simplemente son Objective Key Results, objetivos y resultados claves, ¿sí? Hoy se puede definir como un método de trabajo interno que mediante la fijación de objetivos y de los resultados clave permite organizar el trabajo de la empresa, definir grupos de trabajo y realizar un seguimiento del progreso de cada empleado. Los OKR hoy son como la conexión, ¿sí?, entre la estrategia, que es el balance scorecard, que es como el marco general y lo que nos dice hacia dónde va nuestro negocio, ¿sí?, y los OKR nos conectan con, por decirlo de otra manera, con la realidad del día a día, ¿sí?, y permiten que la gente de la compañía pueda estar trabajando con todas estas métricas de una manera bien coordinada. Acá viene un dilema, ¿sí?, KPI versus OKR, por ahí en bibliografía o en alguna presentación lo pueden encontrar. Bueno, acá vamos a romper este mito, ¿sí?, es un mito básicamente. Acá no es KPI versus OKR, ¿sí?, esto es KPI más OKR, ¿sí? Los KPI son las métricas a controlar para conseguir un resultado,
y el OKR es la metodología para llegar a conseguir ese resultado. ¿Sí? Para verlo de otra manera, los KPIs, como veíamos antes, nos van a estar diciendo el diagnóstico de una situación y los OKR nos van a estar marcando el camino, ¿sí? el GPS para ver a dónde tenemos que llegar e ir monitoreando constantemente. Vamos a estar haciendo otra charla específica sobre este tema de OKR, así que también los invitamos a todos los que quieran interiorizarse de esto a sumarse. Y por último, simplemente mencionarles quiénes usan hoy estas metodologías. ¿Sí? Vamos a encontrar un montón de compañías conocidas, Netflix, Siemens, Oracle, ¿sí? Accenture, Dell, Dropbox, Adobe, y bueno, Google, que es el precursor de esta metodología de OKR, nació en Google. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias y quedamos abiertos a responder cualquier pregunta o inquietud que puedan tener. Sí, gracias Javier, la verdad que, bueno, buenísimo, como te pedí en tiempo, ahí afilado, pasando un recorrido por todo. Tenemos unas preguntas recontra interesantes, así que pasamos sin más, a todos les digo que tanto escritas o si levantan la mano podemos ver y abrimos el micrófono. La idea es hacer una especie de bajar a tierra estos conceptos y contarles también experiencias, así que estamos dispuestos a charlar, tanto Javier desde el punto de vista de visionario como nosotros en Makertiri, usando la herramienta que nos proporciona Javier. Hemos participado en varios proyectos, así que no tenemos dudas. Y por otro lado también les cuento que la presentación, a los que manden el mail, al que les llegó el acceso de Zoom, se las vamos a estar enviando con algunos detalles de la presentación justamente. Pasamos a las preguntas, Javier, a ver si te parece. Justo me anoté una primera que hizo Claudio, te la voy a pasar, que tiene que ver un poco con las perspectivas que vos mencionaste del Balance Scorecard. Y bueno, y contanos un poquito la metodología, porque puntualmente Claudio pregunta si las perspectivas tienen ese orden en todas las organizaciones, en todas las empresas y de todos los rubros. Bien. Bueno, en primer lugar, el tema de las perspectivas, ¿sí? Esas 4 que se proponen son las más usadas, pero no es exclusivamente las 4 que hay que usar siempre, ¿sí? Según los rubros cambian mucho, ¿sí? Si de repente estamos hablando de una organización sin fines de lucro, el tema de la perspectiva financiera no va a ser lo principal, o en el caso de entidades deportivas, lo principal no va a ser lo financiero, sino que va a tener que ver más con un componente social. Después, otro caso muy habitual es que se incorporen más perspectivas. En el caso de las tecnologías, empresas tecnológicas, pueden incorporar perspectivas de investigación y desarrollo. En el caso de otras compañías, pueden incorporar también perspectivas de responsabilidad social empresaria. Las perspectivas están propuestas esas 4 porque es lo más habitual y la metodología sí corroboró que con esas 4 se pueden modelar prácticamente cualquier negocio, pero son adaptables, ¿sí? Adaptables a lo que uno en definitiva necesite gestionar. Sí, incluso adaptables y desde el punto de vista de la madurez, como vos contabas, también ir creciendo en esas perspectivas se pueden ir afianzando, ¿no es cierto? Más allá de que en una primera etapa se presenten como un plan, porque tienen un encadenamiento. Y algo relacionado, también nos preguntaba José, ¿cómo se determina la responsabilidad de llevar a cabo un Balance Scorecard actualizado en una pyme? Y esto me da un poco de cosa porque justamente es lo que hacemos día a día, digamos, cómo tratamos de presentar desde ya que la idea siempre viene desde alguien de adentro de la compañía, ¿no? El tema de cultura, de conversión, pero en tu experiencia, Javier, para no hablar yo, que vos sos el invitado, así que contanos qué pensás. Sí, bueno, a ver, básicamente todo lo que tenga que ver con el tema de las responsabilidades, no entiendo, la pregunta apuntaba un poco por ahí, ¿no? Yo creo que sí, incluso porque, bueno, una vez tomada la decisión, entiendo que para llevar a cabo un proceso de balance hay una estrategia que se quiere, como vos bien lo decías, quizás no está bajada a tierra, no está seguida, entonces dar ese salto de calidad, pero siempre tiene que haber, como menciona acá bien José, dice,
mantenerlo actualizado en una pyme? Digamos, bien concreta la pregunta. Bien. Bueno, hay dos temas. Primero, el tema de la responsabilidad. La responsabilidad es fundamental, ¿sí? Porque cada métrica tiene que tener un responsable. Esa es otra cosa importante. Tener métricas sin responsable no suele dar un buen resultado. Cada métrica tiene que tener un responsable. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que tener una metodología, hay que compartir también eh, la definición, ¿sí? No es, generalmente lo que más da resultado no es llegar con una definición y decirle a la gente, bueno, estos son tus indicadores y se miden así y tenés que alcanzar este resultado, sino que hacerlos participar del proceso. Es importante consensuar los rangos, eso es algo fundamental. Cuando veíamos rojo, amarillo, verde, bueno, los rangos se tienen que consensuar con el responsable antes de establecerlos y ya dejarlos definidos. Porque si no, bueno, corremos riesgo de estar planteando rangos objetivos que son inalcanzables o al revés, o que nos estamos quedando muy cortos. Ahora, los rangos se tienen que consensuar con el equipo de trabajo, con el responsable, y de esa manera también logramos un mayor involucramiento, ¿sí? Es muy importante esto en la pyme. La pyme en este sentido, aunque en muchos aspectos puede encontrarse en debilidad frente a grandes empresas, en ese sentido tiene una ventaja que es mucho más flexible. Entonces, para establecer estos rangos, va a tener muchas más oportunidades, ¿sí? Y poder consensuarlo con el equipo que en otro tipo de organizaciones. Incluso una cosa que creo que se desprende, porque también en la pregunta hablaba de la actualización del balance. Recordemos que estamos planteando un tema de automatización, ¿no es cierto? Que todo lo que sea origen y actualización de datos a través de la herramienta que nos propone Javier, está conectada a los orígenes, con lo cual la actualización de los indicadores que forman parte del seguimiento de la estrategia se actualizan de acuerdo a las transacciones de la compañía o de la pyme, ¿no? Sí, sí, fundamental el tema de la actualización automática, José. ¿Cómo llevarlo actualizado? Hay que automatizar. Hay que automatizar porque en donde no automatizás, como decíamos en la presentación, se corre el riesgo de que caiga en desuso. Un día, no sé, no está mal la persona que armaba la planilla que carga los datos y se cayó todo el sistema de medición porque nos faltó una persona. También el trabajo, ¿no? Hay una cosa que es muy importante. Hubo épocas donde realmente generar esa automatización era muy costosa. Hoy la realidad es que hay muchas maneras, herramientas y formas de hacer esa actualización automática a costos muchísimo menores de tener que destinar tiempo de personas a hacerlo. Así que hoy, bueno, un poco en respuesta a eso, concretamente, sí. La forma es automatizando. Después por ahí nos mostrás un poquito, Javi, terminamos con, creo que hay una relacionada, pero por ahí nos pones un poquito, si querés andar aprendiendo una especie de automatización de las que tenemos disponibles ahí cuando usamos la herramienta. Y te ato con una que me parece clave también. Dice, en tu experiencia, vendiendo este producto a pymes familiares de menos de 100 empleados, ¿qué porcentaje avanza hasta su implementación total? ¿En cuánto tiempo, teniendo en cuenta la estructura, cultura, infraestructura de software y hardware? Entonces, esa es una linda pregunta, porque yo entiendo que el total sería llegar a un balance scorecard, y la realidad es que es posible, digamos, te dejo a vos, pero lo vemos factible. Sí, totalmente. Bueno, ahí, Sergio, a ver, para tocar cada punto de la pregunta, en primer lugar, de las pymes hasta con menos de 100 empleados, su total implementación. Hay casos donde realmente implementar el Balance Scorecard no es necesario. O sea, por ahí depende mucho también del tamaño de la compañía y demás. Con unos buenos tableros en las distintas áreas y un buen tablero en la dirección general es suficiente y se puede mantener la organización alineada. Incluso de la estrategia, ¿no? No hace falta tener una estrategia alineada y tener un balance completo, digamos. Sino, exacto, sí. Ahora, después, suponiendo que lo necesiten, ¿sí? Me voy a basar en las que lo necesitan o en las que les puede realmente agregar valor.
podemos decir que entre el 10 y el 15% llegan a implementar en forma total. ¿Y cómo lo logran? Con un proceso de maduración, ¿sí? Un proceso de maduración, vos ahí nos preguntás por el tema del tiempo, ¿sí? En cuanto al tiempo, tiene mucho que ver esto que planteamos de la maduración. Arrancan primero con los tableros, ¿sí? Y después esos tableros van evolucionando y finalmente se terminan alineando a una estrategia. Y después tenemos otros casos donde son compañías que directamente vienen por el lado de la estrategia, ¿sí? En ese caso es al revés, digamos, ahí el 100% lo implementa, ¿sí? El que viene pensando en cómo orquestar su estrategia en su negocio, ya arranca por el tema del balance scorecard. Esto lo menciono porque hay dos caminos de llegar. Un camino es el de abajo hacia arriba, donde empezamos con indicadores, tableros de comando, más operativos, gerenciales, y eso va madurando hasta decir, bueno, ahora que tenemos todo esto, vamos a implementar la estrategia. Pero después hay casos donde arrancan al revés y no, espera, que a veces hasta te diría son de los mejores. Es decir, empiezo pensando y definiendo bien mi estrategia y después de ahí conecto con las operaciones qué es lo que realmente necesito medir. A veces por una cuestión de tiempo, de necesidad, de estar corriendo atrás de los objetivos del día a día, se arranca implementando los tableros y se posterga un poco el tema de la estrategia, ¿no? Pero bueno, si tenemos que ponerle un número, porcentaje ese, te diría que entre un 10 y un 15%. También Guillermo nos dice una reflexión que parece bastante interesante, pues dice que comparte básicamente todo lo expuesto, muy interesante, solo que me parece que falta la presencia fundamental de la minería de datos, ya que justamente en las pymes, los empresarios muchas veces no saben qué quieren o qué buscan, o cuáles son los objetivos y o definiciones. Sí, claro, bueno, a ver, para separar un poco ahí los conceptos, la parte de la definición, ¿sí? Qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, tiene que ver con algo más conceptual y de los tableros de comando. La minería de datos es la explotación de los datos, es buscar, ¿sí? Patrones, es poder generar algún tipo de predicción también, que es muy importante. Yo no andamos mucho en esta presentación para no mezclar distintos temas que por ahí en algún caso pueden llegar a generar confusión. Tratamos de concentrarnos más que nada en las métricas, claro, y los indicadores de comando. Pero sí, es como un capítulo aparte, minería, y está bien que lo presente porque, claro, es un tema valioso. Totalmente, totalmente. Todo lo que sea minería de datos o otras cosas que se pueden sumar a los dashboards y a los tableros, minería de datos, inteligencia artificial, machine learning, análisis predictivos, todo eso va haciendo que el tablero de comando vaya subiendo de nivel, ¿sí? Yo mencioné los conceptos básicos, gráficos, indicadores, los storyboards, bueno, y hay algunas cosas más, pero estas son como otro tipo de funcionalidades que, claro, seguro Guillermo se pueden agregar. Una más, en este caso Esmeralda nos dice, ¿las métricas deberían estar alineadas y segmentadas según las distintas perspectivas? ¿Y estas últimas están relacionadas directamente con las partes interesadas? O sea, la automatización puede tomar datos de distintas plataformas, siendo algunas propias de los clientes a los cuales se le brinda servicio. Bueno, y ahí aprovechá, Javi, un poquito para responder concretamente el tema de los orígenes de datos y todo, ahí veo que ya aprendiste un poco Sí, para cerrar el tema de la automatización, básicamente, este es en nuestra plataforma cómo logramos esto de automatizar. ¿Sí? Acá nosotros tenemos, este es un lienzo donde podemos conectar distintas bases de datos, tablas, ¿sí? Esto vendría a ser como el script. Cuando yo hablaba de los flujos de datos, esto es un flujo de datos, ¿sí? Todas los redondelitos azules son datos que están o en un sistema de gestión, o en un archivo, o en algún repositorio. O en un archivo de cliente, como decía en este caso Esmeralda, digamos. En un archivo de cliente, exacto. O se puede conectar también a información que esté en la nube, a servicios web, a cualquier tipo de fuente de datos.
Y después acá hay para generar distintos tipos de operaciones, de preparaciones. En este caso se hace una combinación de la información que viene de este repositorio de ventas con un repositorio de artículos, se hacen campos calculados, se pueden hacer limpiezas rápidas, ¿sí? Este es un data flow. Esto se ejecuta, ¿sí? Y genera todos estos datos y nos prepara la información para después visualizar en los tableros de comando. Así es como se automatiza. Después a esto se le define una agenda que se ejecute todos los días o todas las horas o cada un segundo. Hay distintas estrategias para definir cómo actualizar los datos de manera automática. Y esto queda guardado, ya queda definido. Uno puede saber también de esta manera, cuando está viendo un dato, de dónde salió. Yo puedo venir y rastrear acá, de repente esto termina en alguna información de ventas. Bueno, yo puedo decir, bueno, sé, el campo de artículo, ¿de dónde vino? Vino de esta tabla de artículos, que esta tabla de artículos viene de este archivo o viene de esta base de datos y demás. También es fácil de mantener, ¿sí? Si hay alguna cosa para modificar o agregar información. Acá podemos mezclar información que venga de una base de datos de un sistema de gestión con información que viene de un archivo de Excel o de un CSV o de lo que fuera. ¿Sí? Esa es un poco A veces la también de forma. distintos tipos de base, porque a veces hay sistemas viejos que corren en bases relacionables, hay sistemas nuevos que corren en otro tipo de bases que no están organizadas o no son, que hay que darle un tratamiento, entonces la idea es conectar directamente con la base. Sí, después lo que decíamos de los storyboards o las presentaciones, poder tener, digamos, bien clara la información, siempre estar visualizando si estamos marcando unidades, si estamos viendo porcentajes, si estamos viendo pesos, dólares, variaciones respecto de otros periodos, la posibilidad de poder interactuar y con un doble clic poder ver más información, la posibilidad también de interactuar, ¿sí? Poder seleccionar sucursales, canales de venta o lo que fuera y estar pudiendo actualizar los datos de manera automática, ¿sí? Distintos tipos de funcionalidades que en otro momento podemos también Sí, podemos hacer una ampliación. Pero bueno, yo creo que ahí con eso el tema de los datos para Esmeralda, espero que haya servido. Si no, nos preguntás, no hay ningún problema. Y después, Sí, Esmeralda Claudio. también preguntaba por cómo deberían estar alineadas las métricas en las distintas perspectivas, Sí, sí, es verdad, la primera parte, sí, sí. y tienen que estar relacionados con las partes interesadas, sí, es confirmado eso, es así. Incluso se puede hacer distintos tableros para cada parte interesada. Eso es un poco la idea de esto, ¿no? De poder, Sí, de alguna forma, distribuir la información. Yo me voy un poquito para atrás y las historias de siempre, donde a veces había una gran planilla de Excel con un montón de indicadores y cuestiones y información, entonces había que pasársela a otra área, y bueno, pero ¿qué le mando? La recorto, le mando un pedazo, una hoja, se me van las macros, digamos, estábamos en esa historia y bueno, con esto nosotros hemos ganado muchísima funcionalidad, así que era presentar este caso. Y bueno, y te decía, Claudio también dice, ¿se puede llevar un tablero con una persona en cada provincia del país, por ejemplo? Para una ONG que él trabaja, creo que es este tema de pasarse los datos y de manejarlos. O sea, con la herramienta lo que se gana es funcionalidad en cuanto a acceso a los datos, en cuanto a el esquema de usuarios que te puede dar algunos que pueden visualizar, otros que pueden generar, y bueno, y sí. compartir, ¿no es cierto? Javi, vos eso lo puedes mostrar mejor. Sí, 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 tal cual. Eso hay distintas maneras de implementarlo, claro que sí. No sé si, Claudio, tenés alguna duda puntual por ahí con el tema del producto, quizá, si querés nuestros datos, bueno, ahí Norberto después te lo puede facilitar y vemos en particular tu caso. Sí, así que bueno, Sí, por ahora, claro. digamos, preguntas escritas no veo ninguna. Si quieren hacer alguna más, no tengo problema. Me interesaba, Javi, hacer un poco el cierre, la definición, hablamos de tableros, hablamos de balance, y bueno, invitarte seguramente para una próxima charla de estas, que podemos ver algunas cosas puntuales ya de ejecución de la herramienta que es tan grande, pero bueno, nosotros la usamos para esto, digamos, vos tenés casos que podés mencionar. Dale, perfecto. Bueno, sí, Claudio ahí nos agrega que
manejan personas, no productos, y sí, Claudio, totalmente se puede hacer para el caso de las personas. Claro, pues Y bueno, entiendo que es una ONG exactamente, dice, sí, exactamente. bien. Y bueno, gracias Norberto, gracias a todos por este tiempo. De casos que tenemos implementados, tenemos casos en compañías pequeñas de muy pocos usuarios, hasta en IPF con más de 1.500 usuarios conectados. Así que bueno, siempre es un desafío. Nuestro propósito es ayudar a las personas a tomar mejores decisiones basándonos en el poder que tienen los datos. Los datos, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Dale, muchísimas gracias Javi. Bueno, gracias a todos y los invito entonces ya el martes que viene tendremos otro tema, pero si tienen dudas sobre esto nos escriben, no hay ningún problema, estamos a disposición. Así que gracias Javier. Que estén muy bien. Hasta luego.